Muchísimas gracias, Rafael, por tu intervención. Ahora me gustaría darle paso a Juan Ramón Rodríguez, que es subdirector general de Emergencias de la Junta de Andalucía, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, los planes de emergencia, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos un simulacro en Huelva hace menos de un mes. Muchas gracias, Rocío. Presidente, muchísimas gracias, profesor, es un placer acompañarle hoy en este foro y un lujo, sin duda. Muchísimas gracias por la invitación a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Presidencia, de Interior, que yo represento hoy en su Secretaría General de Interior y la Dirección General de Emergencias y Protección Civil como subdirector de emergencias. Indudablemente, el tema de la planificación de emergencias es algo importantísimo. Pero, en primer lugar, quiero transmitirles hoy que esta mañana el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba ya el acuerdo de inicio para el plan de emergencias anterior de maremoto. Es otro de los riesgos, ¿no?, que existen en el litoral andaluz y que se han abordado y que, bueno, a lo largo de esta mañana se ha publicado en el Boletín Oficial, que a continuación vendrán las alegaciones, la mejora de ese plan, etcétera. No solo eso, sino que además en el día de ayer se firmaron también las memorias para el acuerdo de inicio para el nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía. Una nueva herramienta, una herramienta mejorada, que la última que teníamos era del año 2010, requería una revisión a los 5 años, pero hemos llegado a la conclusión de que en vez de una revisión había que hacer un plan nuevo y a lo largo de los próximos días exactamente igual, subirá información pública, acuerdo de inicio y podremos los andaluces presentar las alegaciones y mejorar nuestro propio plan de emergencia, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Andalucía. Por otra parte, hace unos días también saltaba la noticia, ¿no?, del nuevo sistema de aviso, un nuevo sistema que llamamos el 112 inverso, lo hemos traducido al español para que todos lo entendamos, ¿no? Hace un par de semanas se presentaba, ¿no?, en Andalucía, hacíamos una prueba, ese simulacro como el que luego hablaremos también de Respuesta 22 en el que ha participado IQB y que tengo mucho que agradecerle en esa participación, pero que ha resultado un éxito donde lo hemos probado. Ese aviso a la población, ese avisar a la población cuando se va a producir o se ha producido una emergencia al objeto de que se puedan tomar las medidas adecuadas, forma parte también de nuestra planificación en emergencia. Es una herramienta que está probando ya en todas las comunidades autónomas y en concreto en Andalucía se hizo hace 2 semanas con un éxito de por encima del 90%. Ese aviso, ¿no?, decimos siempre, ¿cómo me voy a enterar de que se está produciendo un incendio forestal y estoy en una zona de riesgo y qué ruta tengo que utilizar para saber por dónde tengo que evacuar, ¿no?, o qué medidas tengo que adoptar? Esa herramienta ya la tenemos en España. Además, recientemente también hemos incorporado lo que es la localización de los móviles. Hasta ahora hacíamos triangulaciones, ¿no? Pues ahora contamos con una nueva herramienta también para localización. Cuando yo llamo al 112, se localiza el sitio exacto donde me encuentro y automáticamente los medios y recursos de emergencias pueden acudir. No hace falta hacer nada más. Entonces, ya les digo que seguimos avanzando, como nos decía el profesor, indudablemente cada vez tenemos más y mejores herramientas, el mundo crece, pero nosotros crecemos gracias efectivamente a la investigación y al desarrollo de toda esta investigación. Indudablemente también hemos tenido, muy recientemente, en las aguas del Estrecho de Gibraltar, un vertido de un barco, un pequeño vertido. Hoy en día las herramientas de respuesta, gracias a la planificación, son extraordinarias. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, que el vertido prácticamente no haya llegado a la costa y que la vigilancia haya sido un éxito. Lo que antes se convertía en una tragedia medioambiental de todos los puntos de vista, económico, pues hemos conseguido que mediante la vigilancia y el control de ese vertido prácticamente no haya llegado nada a la costa. Pero efectivamente yo hoy estoy aquí para contarles
¿Qué hacemos con la planificación de emergencia? Lo primero es recordarles que han estado ustedes participando en el simulacro más importante que tiene Andalucía. No hay en ninguna otra comunidad autónoma un simulacro de estas características. Lo iniciamos el año pasado con Respuesta 21. Todas las provincias andaluzas de la comunidad autónoma planifican un simulacro de emergencia en función del estudio de riesgos que se hace y a continuación lo desarrollamos normalmente a finales de año, por el mes de octubre, ponemos en marcha ese simulacro. Y este año, precisamente, bueno, hemos podido contar con su apoyo, su colaboración, para dar respuesta. Le pusimos ese nombre de respuesta porque es la respuesta a la planificación cuando se produce una emergencia. Así que quería trasladarle especialmente este reconocimiento. Pues vamos a pasar. Andalucía, ¿qué es lo que tiene, no? Andalucía tiene una planificación muy amplia, derivada fundamentalmente de la planificación estatal. El Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, que ahora lo vamos a convertir en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, porque todos hemos aprendido mucho de la pandemia de COVID-19. Afortunada y desafortunadamente hemos aprendido mucho. En la gestión de nuestros centros del 112, hoy me acompaña el coordinador del 112 de Huelva y los asesores técnicos de emergencia de Huelva. Todos hemos aprendido y todos tenemos mucho que mejorar. Y como les decía, lo primero ha sido que en estos próximos días pondremos en marcha ese nuevo plan territorial. Nosotros teníamos una normativa dispersa, y decimos dispersa porque no era homogénea ni coordinada en muchas ocasiones. Y tenemos que hablar en emergencias, no nos da tiempo más que a tener un plan y ejecutar ese plan. Si no lo hacemos así, llegaremos tarde y los daños serán muy superiores a lo que podían haber sido. Vamos a ir viendo el plan territorial, como les decía, el plan ante riesgos de inundaciones, el plan de emergencia ante riesgo sísmico de Andalucía, el plan de emergencia por incendios forestales. Hemos visto que esta pasada campaña ha sido una campaña muy complicada desde el punto de vista de incendios forestales. El incendio de nivel 2 que tuvimos en la provincia de Málaga requirió un desalojo importantísimo de personas. Ya había pasado hacía años, en el año 20, aquí en la provincia de Huelva, en el Monaster La Real, que tuvimos que desalojar más de 3.000 personas, ¿no? Es otro riesgo importantísimo que tenemos en Andalucía. Pero además está el riesgo de accidente, el plan de emergencia de riesgo de accidente ante mercancías peligrosas. Otro riesgo importantísimo que nos afecta mucho, especialmente a la provincia de Huelva, por las mercancías que movemos. Pero por eso cada vez estamos más seguros ejecutando este tipo de planificación. Sin duda también el plan de emergencia ante riesgo de contaminación del litoral. Este plan es único y específico de Andalucía. No tiene ninguna otra comunidad autónoma, ni el Estado tiene una directriz básica en la que se enmarque este plan. Es el que hemos puesto en marcha, como les decía, cuando se ha producido esa fractura de este buque del OS-35 en lo que ha sido el estrecho de Gibraltar. Y, por último, los planes de emergencia exterior, con los que contamos con su extraordinaria colaboración. Los planes de emergencia exterior de cada una de las industrias, que, por supuesto, están incluidos ustedes y que dan una respuesta extraordinaria y que deben realizarse una serie de simulacros aproximadamente. Cada 3 años debe realizarse un simulacro con estos planes de emergencia exterior en cada una de esas industrias. Pues, como le decía, es muy amplio el abanico, ¿no? Y sin duda es muy amplio la esfera de cómo tratar y cómo trabajar con estos planes. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía hemos decidido a partir de ahora incluir la preemergencia, que es una fase importantísima, el seguimiento de las situaciones de emergencia dentro del propio plan. Hasta ahora nosotros no contemplamos esa situación de preemergencia dentro de nuestros planes y nosotros hemos considerado a partir de ahora que la preemergencia, el hacer seguimiento, el estar preparados para dar una respuesta ante la emergencia es quizás lo vital y aprender, por supuesto, de esas situaciones y cómo van evolucionando. Como les decía,
están enmarcados siempre en la preemergencia, en la situación 1 a nivel provincial, que es la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, la directora de ese plan, y el jefe de servicio de protección civil en la provincia, el director del plan. O sea que en tanto en cuanto no sobrepase a la provincia, se ocupa la delegada del Gobierno. Siempre y cuando solicita que se eleve de nivel, pasa al nivel regional y sería el consejero de la Presidencia y yo como director operativo de todos los planes de emergencia. Y, por supuesto, está el nivel 3, que es el nivel de interés nacional, que es cuando se declara la emergencia de interés general. Esa es la estructura básica, la estructura que se ha dado el Estado español para dar respuesta a todas las emergencias del tipo que sean, siempre a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel provincial, nos lo hemos dado nosotros, y por supuesto la respuesta a nivel local. Derivado de este Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, todos los municipios de Andalucía, los 765 municipios, deben tener un plan municipal de emergencia. Todos los municipios deben tener. Año a año vamos creciendo en que se realicen este tipo de planes. Es verdad que llama mucho la atención, o llama mucho más la atención, determinados planes, ¿no? Ahora estamos, como les decía antes, con el plan de maremoto. Nos preocupa mucho el plan de maremoto, ¿no? Pero nos debe preocupar más incluso tener todos los municipios andaluces esta respuesta, este plan ante una emergencia. Eso es lo vital. El maremoto, efectivamente, se produjo en 1755 y podrá llegar a reproducirse. Pero las emergencias diarias, el día a día, es lo más importante. El dar respuesta a una emergencia que pueda tener un municipio, bien sea de inundaciones, bien sea de una respuesta como tuvimos en Granada, ¿no? Que tuvimos un enjambre sísmico que nos duró más de 3 meses. Oiga, todos los municipios de Granada, en la provincia de Granada, en especial de la Vega de Granada, tienen que tener no solo su plan de emergencia municipal, que no lo tenían, sino además su plan de emergencias ante riesgo sísmico. Es lo básico, decimos siempre. Por eso, antes cuando les he hablado, ¿no?, del riesgo, del plan de emergencia ante el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril, es un riesgo importantísimo. Cuando el municipio decide hacer el plan de emergencia municipal, tiene que conocer el resto de sus riesgos que hemos venido analizando. No podemos dejar olvidado, ¿no?, irnos a este riesgo mayor que me gusta más. No, el análisis de riesgo se hace para conocer cuál es la vulnerabilidad más importante que tiene ese municipio y hay que orientarlo fundamentalmente a la mejora y a la respuesta ante una emergencia, que es el compromiso que tenemos con los distintos ciudadanos. Pues si ven, a continuación, el plan de emergencias ante riesgo de inundaciones, derivado también, como les decía antes, de una directriz básica, ¿no?, que emana del Estado. Cuando activamos los planes no tienen nada que ver con el plan territorial. ¿Qué hemos dibujado ahora? Un marco donde la preemergencia es para todos los planes igual, la situación 1 es para todos igual, la situación 2 en Andalucía, o la 0, la 1 y la 2, es para todos igual. Todos vamos a hablar el mismo idioma cuando se produzca una emergencia. Ahora en inundaciones tenemos situación 2 provincial y situación 2 regional. Cuando lo que hemos visto en el anterior plan territorial teníamos situación 1 que correspondía a la provincial y la 2 a la regional. Efectivamente, nosotros mismos tenemos que seguir ganando en planificación al objeto de ejecutar luego la mejor respuesta, como les decía antes. Estas herramientas son fundamentales. Parece todo basado en la teoría, nada menos cierto. Cuando uno tiene planeada una respuesta ante una emergencia, resuelve la emergencia. Cuando uno no tiene ninguna planificación, se enfrenta al caos, no sabe cómo responder. Indudablemente, cuando uno está preparado, ha hecho simulacros, como nos pasa con IQV, cuando se produce cualquier incidente, por pequeño que consideremos,
vamos a tener una respuesta rápida, acertada y adecuada. Cuando no lo hacemos así y creemos en la intuición, erramos siempre. Pues vamos a seguir con el siguiente plan, que es el plan sísmico, un plan que también afecta a muchísimos municipios de Andalucía. Estamos hablando de cerca de 600 municipios y les podría decir que escasamente tenemos, que hablo de memoria, 6 planes de emergencias ante riesgo sísmico. Como les decía antes, y les voy a seguir recordando, el plan de maremotos es muy importante, hay que seguirlo desarrollando, hay que seguir trabajando con todos los riesgos, pero indudablemente el plan sísmico, bueno, no hace tanto, ¿no? Se ha producido un enjambre sísmico y hace horas teníamos un pequeño terremoto también en la zona del Mar de Alborán, próximo a la costa de Málaga, y recientemente, bueno, pues ese riesgo está más cercano a nosotros sin duda que otros riesgos. Continuamos, por favor. Bueno, el riesgo de incendios forestales ya lo están viendo todos ustedes. Aquí hacemos simulacros todos los años, indudablemente, en todas las provincias de Andalucía, pero lamentablemente, ¿no? Nuestro simulacro real es el día a día. Este año hemos tenido 8 intervenciones en simulacros decretados de nivel 1 o nivel 2 y especialmente bueno, en la provincia aquí de Huelva, el que tuvimos en Bonares. Afortunadamente, yo siempre lo digo, lo más importante, que volvamos todos a casa, que no haya ninguna víctima que lamentar. Esta planificación, lo más importante de nuestra planificación de emergencias, es el éxito de la planificación de emergencias, es que en su ejecución no tengamos ninguna víctima. Les contaba antes y les hablaba del plan ante riesgo de inundaciones. El sistema nuevo de avisos del 112 es fundamental para el tema de inundaciones. El mayor número de víctimas que se producen en Andalucía, lamentablemente, es por las inundaciones. Le hemos perdido el respeto al agua, ¿no? Parece que le hemos perdido el respeto al agua, cruzo un vado y me arrastra, por muy grande que sea el todoterreno. Que hay alguno que piensa con ese vehículo. Pues efectivamente tenemos que seguir trabajando ¿en qué? En que el riesgo, como nos decía antes el presidente, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, que las víctimas sean cero a lo largo de una campaña en la que hayamos hecho una correcta planificación de emergencia. Y mucho nos va a ayudar este nuevo sistema del que hablamos, el 112 inverso, porque si yo les digo que se queden en casa, será para que se queden en casa, será para que no asuman riesgos innecesarios. Y esta planificación es importantísima. En este simulacro que les decía que hicimos el mes pasado, también trabajamos en la AP46, en la autopista que va a Málaga, en los túneles de Málaga en concreto, pues trabajamos con un simulacro de un accidente de estas características. Un accidente que cuando ocurre hay que tener una muy buena planificación, muy buena planificación. Hablamos siempre de los planes de emergencia exterior, pero se acercan mucho este tipo de accidentes a los planes de emergencia exterior. Continuamos, por favor. Bueno, y como les decía, esto es Andalucía, y Andalucía tiene una costa que tiene que preservar. Ciertamente el año pasado también tuvimos un pequeño vertido, también aquí en la costa onubense, quiero recordar, que acompañé yo a Alejandro, ¿verdad? Y estuvimos aquí viendo cómo rápidamente se adoptaban las medidas, se limpiaba el litoral, pero bueno, cada día yo tengo que reconocer que la situación es mejor, es más segura y se está más pendiente. Yo recordaba, yo soy africanista, yo soy un hombre de Ceuta que he estado toda la vida en la playa, soy un viejo soldado de infantería, un viejo coronel de infantería que ahora, desde que estuve en la unidad militar de emergencia, que fui el primer teniente coronel de la UME, me dedico a estas cosas, pero en mi tierra cuando yo iba a la playa siempre había alquitrán, y hoy afortunadamente es muy complicado encontrarse el alquitrán. Criticamos a las industrias, nos atrevemos a decir que qué mal se trabaja cuando es todo lo contrario. Cada día la playa es más limpia, está en mejores condiciones y hay mayor seguridad, hay mayor prevención, sin lugar a dudas. Y para finalizar, bueno, el plan de emergencia exterior es el plan estrella. El plan estrella, digo, por las industrias que tienen que tener un plan para dar respuesta, como decíamos, a las emergencias, y así es.
afortunadamente no hemos tenido que activar prácticamente ningún plan de emergencia exterior porque se ha producido ningún problema en ningún punto de la geografía andaluza. No ha habido que hacer una activación en concreto porque la situación se haya complicado lo suficiente para ello. Es cierto que hay que trabajar con los reglamentos y con los rangos que existen en los reglamentos y con ellos con los que trabajamos. Hay avisos, como nos decía antes, vicepresidente, hay bulos contra los que tenemos que seguir trabajando diariamente. Desde el 112 así lo hacemos. Desde el 112 cuando se nos avisa, se nos dice que están aprovechando, ¿no?, para lanzar un bulo, nuestras cuentas están para ello, están para informar con la garantía que puede dar la Administración y con la seguridad que puede dar la Administración. Y por todo ello, muchísimas gracias a IQV, muchísimas gracias a todos ustedes, profesor, muchas gracias, ha sido un placer de partir la jornada de hoy con todos ustedes y en el 112, en Emergencias Andalucía, nos tienen a su entera disposición. Que sepan que cada día procuramos que estemos más seguros en toda Andalucía y las 24 horas del día estamos a su entera disposición para que puedan dormir tranquilos, para que puedan estar tranquilos y se puedan levantar tranquilos y estén muy seguros de ellos. Hoy me acompañan los asesores técnicos de emergencia y el coordinador regional, que las 24 horas del día velan por su seguridad, igual que hacen todos ustedes y estas extraordinarias empresas que se aglutinan en IQV. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, caballero.